la intimidación de lo que se llama la calle árabe. En algunas encuestas que se hicieron en países como Jordania sobre participación política, el 90-95% de la población decía que no participaban, que no eran miembros ni les interesaba participar en ningún partido político. Ellos tenían lealtad hacia su rey, pero no tenían absolutamente ninguna inquietud de participar políticamente. Y en el fondo, pues, si esto es en Jordania, que es una sociedad un poquito más abierta, de pronto en regímenes un poco más represivos, pues esto es lo que refleja en el fondo es un miedo de la población a ser identificado como opositor al régimen con las consecuencias que eso podría traer. De manera que todo esto es finalmente lo que conduce a la situación que se está viviendo en la región, y es que a pesar de la conciencia de la necesidad de que son regímenes que tienen que cambiar, que tienen que haber apertura, que tienen que haber libertades, que tiene que establecerse un régimen de partidos políticos, que tiene que abrirse la posibilidad de la participación, el no hacerlo condujo a que el cambio prácticamente viniera de abajo hacia arriba, como sucedió en el caso, por lo menos en los casos que tenemos a la vista, el caso de Egipto y el caso de Túnez. Ahora, esto lo que me lleva a mí a pensar es que me ratifico en la tesis que yo quiero plantearles a ustedes, y es que más que un cambio en la región, estos fenómenos que estamos viendo lo que traen es transformaciones internas en cada uno de estos países, sin que necesariamente eso modifique sustancialmente el equilibrio de poder en la región. Eso podría ser cierto, aunque yo digo que es cierto, aunque con ciertos matices. ¿Por qué? Porque es que en la región han aparecido nuevos viejos jugadores. ¿Quiénes son los nuevos viejos jugadores en la región? Por un lado, Irán. Irán aparece en los últimos años como un actor con pretensiones, con agenda propia en la región, con la intención de convertirse, y de hecho lo está haciendo, en una potencia regional con capacidad para incidir en absolutamente todos los acontecimientos que se dan en la región, empezando por, obviamente, el conflicto palestino-israelí, como pasando pues por las diferencias que pueden haber en algunos de estos países entre la población sunita y la población chiita. Tomemos el caso del Líbano. Definitivamente, a través de Hezbollah en el Líbano, se altera lo que históricamente había sido un equilibrio de las diferentes fuerzas que componen, de los diferentes grupos que componen el Líbano, en favor de la población chiita, hasta el punto de que hoy en día el Líbano prácticamente está, el gobierno libanés está encabezado por Hezbollah y por la población chiita que representa. De manera que este es un ejemplo de cómo Irán entra a la región con una agenda propia y definitivamente sí altera el equilibrio de poder. A raíz de esto que sucedió en Egipto, por ejemplo, para traerles un ejemplo reciente de lo que es Irán y de las aspiraciones iraníes en la región, después de 30 años que ningún barco militar iraní atravesaba el canal de Suez, hace 2 días 2 fragatas iraníes atravesaron el canal de Suez hacia Siria. Y eso simultáneamente con un incremento de la tensión entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza, en donde también por primera vez desde enero del 2009, desde la Franja de Gaza son lanzados misiles de mediano alcance, misiles Grad iraníes, que caen en una ciudad relativamente importante del sur de Israel, que es Beersheba. De manera que esto no puede ser casual. Así como no puede ser casual tampoco que después de
tal vez más de 30, yo diría que durante todos los gobiernos militares en Egipto, desde Nasser, en la Plaza Tahrir no había la posibilidad de que un predicador ligado a la hermandad musulmana reuniera a su público en la Plaza Tahrir en el sermón del viernes, después del rezo en las mezquitas, y produjera pues un discurso en cierta forma moderado, pero de alguna manera hostil en cuanto a ciertos temas que tienen que ver con el futuro de la política egipcia y la política exterior, y particularmente en relación con el acuerdo de paz de Camp David celebrado con Israel en 1979. Entonces son cosas que se empiezan a dar, que no se habían dado durante mucho tiempo y que son consecuencia de todo esto que está sucediendo, y que Irán, dentro de su estrategia, está aprovechando para influir más y posicionarse más en la región y alterar definitivamente el equilibrio de fuerzas que puede haber en el Medio Oriente, desafiando la primacía de países precisamente sunitas, no chiitas como Irán, sunitas como Egipto, como Arabia Saudita, y lo que está pasando en Bahrein, aunque también tiene su connotación muy propia, en algo se refleja ahí también esa tensión entre Irán chiita y Arabia Saudita sunita, en la medida en que el 70-75% de la población iraní de Bahrein es chiita. Pero ahí se refleja también esa tensión. Y lo mismo puede suceder en Yemen, que es un caso un poquito más complicado, pero no lo vamos a tocar. Ahora, todo esto conduce finalmente a que se viene estableciendo una alianza en el Medio Oriente que sí definitivamente transforma las relaciones internacionales de la región, que es esa alianza entre Irán, Siria, Irak, con su población chiita, Hezbollah y Hamas. Esa sí es una alianza que definitivamente tiene una connotación importante para alterar el equilibrio regional. Ahora, el otro nuevo viejo jugador en el Medio Oriente es Turquía. Turquía, que es el país tal vez más poblado, más desarrollado, más fuerte económicamente de la región, mayoritariamente sunita, aparece desde hace 2 años para acá con una nueva agenda en su política exterior, que se convierte pues en una de las principales políticas del actual gobierno turco, y es volver a situarse como un jugador con posibilidades de incidir e influir en los acontecimientos del Medio Oriente. Durante muchos años Turquía siempre miró a Europa. Después de la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, surge la República Turca con Kemal Atatürk, se adopta el secularismo llevado pues al extremo, los militares ocupan una posición preponderante pues en la moderna Turquía, y al cabo de los años, hace un par de años, Turquía empieza a dar la vuelta y empieza a mirar también hacia el Medio Oriente. Y empieza a jugar un papel importante que uno no lo logra interpretar si en realidad lo que quiere es establecer una alianza con Irán, o si en realidad lo que quiere es jugar un papel de mediador entre Occidente e Irán, sobre todo en el tema nuclear. Uno no sabe en este momento a dónde quieren llegar los turcos, Erdogan y el AKP, que es el partido gobernante, hasta dónde quieren llegar con este cambio en su política. Pero de cualquier manera, esto ya significó, por ejemplo, que en las excelentes relaciones que tenía Turquía con Israel, por ejemplo, ya esas relaciones se rompieron prácticamente, ya la colaboración que existía, inclusive desde el punto de vista militar, ya esa colaboración ya no existe, ¿sí? Y Turquía se convierte en un factor de presión muy importante para Israel dentro de lo que puede ser cualquier tipo de solución
que haya en el problema con los palestinos. Hay otro terreno en donde los turcos también tienen cierta ambigüedad, y es su posición frente al Islam radical. El partido de Erdogan es un partido que en sus raíces es un partido islámico, que podría tener en algún momento relaciones de simpatía con ciertos movimientos islamistas radicales. En el famoso caso de la flotilla, organizada por una ONG turca, que después se vino a demostrar que tenía relaciones muy estrechas con Hamas y con Al-Qaeda, esta organización tiene todo el respaldo del gobierno de Erdogan. Entonces hay cierta ambigüedad en ese tema acerca de si realmente el actual gobierno turco es o no es amigo de los movimientos islamistas radicales. Y eso también alteraría fundamentalmente el equilibrio en la región. Entonces, dentro de este panorama que les estoy tratando de pintar, lo que uno ve es que lo que se llama el centro árabe, una expresión utilizada por un exministro de Relaciones Exteriores jordano, una persona muy versada pues, y muy ilustrada, autor de libros, Marwan Muasher, él habla del centro árabe, refiriéndose a esa diferencia que se ha tratado de hacer entre gobiernos radicales y gobiernos moderados. El centro árabe correspondería a los gobiernos moderados. ¿Moderados respecto a qué? Moderados respecto principalmente del conflicto con Israel y moderados respecto de la posibilidad de que en los diferentes países los movimientos radicales islámicos lleguen al poder. Son absolutamente enemigos de esa posibilidad y por eso son quienes supuestamente deberían haber sido los adalides de esa reforma política que necesitaba el mundo árabe. Pero vemos como uno de los integrantes de este centro árabe, que es Egipto, pues el régimen ya, por lo menos quien aparecía como cabeza del régimen cae, y con el régimen mismo pues se supone que está en cuarentena y debe cambiar. Y al cambiar, pues uno de los principales, integrantes de ese centro árabe, y muy importante como es Egipto, pues ya saldría, digamos, de ese club junto con Jordania y junto con los sauditas, sin saber qué pasará más adelante en Arabia Saudita y sin saber qué puede pasar también en Jordania, aunque aparentemente las cosas en ambos países pues están más o menos controladas. De manera que esa desaparición del centro árabe podría perfectamente sí constituirse en un cambio profundo en las relaciones internacionales en la región. Y podríamos estar regresando a que el Medio Oriente se ubique otra vez más o menos en una situación parecida a la que existía en 1966-1967, antes de la guerra de los 6 días con Israel. Y esto nos conduce finalmente, ya para terminar, a Israel, que no lo hemos mencionado mucho hasta ahora, ¿sí? ¿Hacia dónde va Israel? Definitivamente la solución del problema palestino-israelí es una condición importante que sí definitivamente traería un cambio en la región. Durante los años en que Israel estuvo en el proceso de negociación con la OLP, los acuerdos de Oslo, la región mantuvo cierta estabilidad, ciertos niveles de progreso. Fueron los mejores momentos de las relaciones entre Turquía e Israel. Hay quienes dicen que en este momento las relaciones turco-israelíes están en crisis precisamente por las actitudes de Israel frente al tema de los palestinos, pero que cuando la situación de negociación, las negociaciones van avanzando y tienen alguna perspectiva, en ese momento los turcos vuelven a manejar un tipo de relación diferente, mucho más amistosa con Israel. Esto definitivamente es importante.
el estancamiento de las negociaciones definitivamente no contribuye para nada a que en la región se pueda vislumbrar un futuro estable.